Piénsalo bien. Dedicas tu existencia entera intentando integrarte. Ajustas tu dicción, tu vestimenta, tus metas, todo por un poco de estima. Te moldeas bajo presiones externas que desconoces y gradualmente te distancias de tu propia identidad. Temes la crítica, persigues validación en opiniones volátiles y te convences de que tu mérito reside solo en la percepción ajena. Pero, ¿y si la lógica de preocuparse tanto estuviera invertida? ¿Qué es lo que frena tu camino? ¿Y si el secreto de la autoconfianza, de la emancipación y del éxito no fuera la rigidez, sino justamente la capacidad de soltar el mando? Un sabio renacentista del siglo XVI investigó a fondo esta contradicción. Mientras la sociedad a su alrededor colapsaba en conflictos, él se aislaba en su biblioteca, no por cobardía, sino para descifrar la psique humana. Sus reflexiones no buscaban imponer dogmas, sino desatar nudos. Su visión, lejos de ser teórica, sirve como guía para quien busca vivir con fluidez, integridad y equilibrio mental. Este filósofo desafió los estándares de triunfo, cuestionó el vicio de agradar y trazó un sendero de calma, la renuncia. En este vídeo recorreremos ese trayecto. Analizaremos la ansiedad social, el pavor a la derrota y la manía de dominación. Y bajo esa óptica, entenderemos qué ocurre cuando finalmente desprecias lo que nunca tuvo relevancia real. Desde la base somos instruidos a creer que el dominio absoluto garantiza seguridad, protección contra equívocos, juicios o pérdidas, como si la existencia fuera un cálculo exacto y bastase dedicación y cautela para estabilizarlo todo. Pero el pensador, evaluando el destino humano con sobriedad, notó algo que pocos admiten. La gestión del destino es, en gran parte, una ilusión. Habitamos una búsqueda eterna por regir lo imposible, el pensamiento ajeno, el mañana, nuestra imagen pública. En ese esfuerzo exhaustivo, drenamos nuestra fuerza vital, que podría ser usada en la innovación, en el ahora, en el afecto. El filósofo casi partió tras una caída grave, y ese evento lo colocó ante la fragilidad total del ser. Percibió que ningún método o preocupación extrema lo protegería de lo imprevisto. Paradójicamente, fue ahí cuando su mente se aclaró. Vivir no es gestionar, vivir es fluir. Observó que su mente creaba innumerables tragedias que jamás salieron del campo imaginario. Esta percepción deshace la ansiedad contemporánea. ¿Cuántos pesos sostienes por miedos que nunca ocurrieron? ¿Cuántas madrugadas gastadas intentando arreglar el pasado o predecir el mañana? ¿Cuántos ensayos mentales hechos para moldar reacciones que no llegaron? El hecho es que la obsesión por el control nos ciega ante el presente. Y por ironía, cuanto más apretamos los dedos, más se escapa la arena. La invitación aquí es encarar esa manía con acogida y soltarla, pues la vida no es un mecanismo para ser operado, sino un flujo vivo que solo prospera para quien acepta el azar. Hay un motor invisible moviendo cada uno de nuestros pasos, el ansia de pertenencia. En la infancia, aprendemos que el aplauso es el premio, y así montamos nuestro carácter sobre lo que satisface al grupo. Pero la filosofía alerta que esto genera un laberinto mental. Al vivir para la mirada del otro, silenciamos nuestra propia voz. El sabio escribía para descifrarse a sí mismo, no para convencer plateas. Tal vez por eso su voz es atemporal, pues se atrevió a ser auténtico en tiempos de total conformismo. La sed de aprobación es discreta. Está en el silencio de una idea o en el ajuste constante al medio. Evitamos el roce, pero creamos una celda interna. Lo peor es que ese reconocimiento externo nunca llena el vacío, pues fue dado al personaje, no a la esencia. La propuesta es otra. El autoconocimiento es tan sólido que el ruido externo pierde su fuerza. Cuestiónate, ¿para quién estás actuando? ¿Cuántos de tus rumbos fueron guiados por el miedo a la desaprobación? Cuando dejas de mendigar miradas, encuentras la aceptación interna, y entonces los intercambios se vuelven limpios, el peso disminuye y la vida pasa a ser, de hecho, tuya. Diferente del sentido común, soltar no es ser frío o apático. Es la pericia de separar lo que merece energía de aquello que solo desgasta. Es dejar ir no por descuido, sino por entender que no hay ganancia en sujetar. El pensador veía personas esclavas de metas e imágenes perfectas, lo que generaba un aprieto constante. Sugería actuar con ahínco, pero sin el veneno de la obsesión, amar sin el peso de la posesión. En su retiro, buscaba el saber por deleite, no por estatus. En ese vacío de presión es donde el alma respira, piensa.
¿Cuántas veces obtuviste lo que querías justo después de dejar de forzarlo? Es como si el destino reaccionara a tu entrega. Ese es el secreto de la soltura. Cuanto menos necesitas probar tu valor, más poderosa es tu aura. Sin el ansia de gestionar, las piezas encajan. No es suerte, es sintonía. Es la fuerza de quien no pide permiso para existir porque ya se siente en casa. Ese desapego es un tipo de soberanía silenciosa. Al abandonar la carga de ser impecable, caminas con firmeza, siendo simplemente quien eres. Nuestro guía no era un santo, sino alguien consciente de sus sombras. Encaró lutos terribles y el caos de su nación en llamas. El dolor no lo volvió amargo, lo volvió humano. Cambió el prestigio público por el silencio de su torre para estudiarse a sí mismo, aceptando sus fallas. En sus textos, revela sus vanidades y miedos con una transparencia rara. Esa vulnerabilidad es lo que nos conecta con él. No pintaba un cuadro estático, sino el movimiento de su mente. Nadie es lineal, y aceptar eso es quitarse la armadura. Dejar de actuar permite habitar la propia verdad. En el tiempo de las redes y de las vidas editadas, esta filosofía es el remedio. Ser humano es cambiar, errar y contradecirse. Admitir la falla no es derrota, es alivio. Al desistir del ideal ficticio, lo real florece, la paz del no saber, la ligereza del tropiezo. La sabiduría brota de la amistad con la propia imperfección. Si el desapego brilla en algún lugar, es en los vínculos. El filósofo notó que nos volvemos rehenes por miedo al abandono. ¿Cuántas veces has intentado reformar a alguien? La angustia en los lazos nace del deseo de posesión. Él vivió una amistad profunda que no exigía nada, simplemente existía. Propone relaciones basadas en la libertad de ser. El paradoja es clara. Cuanto más sujetas, más se aleja el otro. Al permitir el espacio, el otro elige quedarse. Libertad no es falta de conexión, es el fin del uso del otro como espejo de carencias. Caminar lado a lado por placer, no por deber. Esto crea un respeto que magnetiza. Tus relaciones están guiadas por la alegría o por el temor a la pérdida. Hay un punto mudo donde algo en nosotros desiste de luchar. No es debilidad, es una agobiante fatiga liberadora. Es percibir que cargar con el mundo no tiene sentido. La entrega aquí es armonía con la realidad, actuar sin la angustia de la garantía. Existe una calma inmensa en dejar de pelear con los hechos. Sin el peso del control, ves mejor y actúas con precisión. Sin el filtro del miedo, hablas tu verdad y creas sin trabas. Ceder no era huir, era estar presente. Detener el duelo con el destino para danzar con él. La paradoja final, al dejar de exigir que la vida sea de una forma, esta se vuelve mejor. Tal vez porque, en paz, finalmente apareces tú. El legado dejado no son reglas, sino un modo de estar íntegro. El control es la cárcel del alma. Hemos visto que desapegarse es confiar en el flujo. Cuando olvidas lo irrelevante, lo esencial brilla. ¿Qué sigues apretando que ya te lastima? ¿Qué ocurriría si simplemente relajaras las manos? Comenta tu visión sobre el acto de soltar. Tu palabra puede ser la luz para alguien más.